Ingeniero, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Puede comenzar. No me llegó ninguna solicitud. Ya, ok. Entonces, empezaremos. Bien, vamos a recopilar algo. Estábamos queriendo hacer conversiones, ¿no? Entonces, nuestro sistema es el sistema TEC, el sistema de base 10. Bien, pero tenemos otros sistemas numéricos cualquiera, ¿no? De base 2 a cualquier número, 3, 4, 5, lo que sea. Bien, hasta infinito. Bien, entonces van a haber, dijimos, dos casos. Hay que convertir de TEC a la otra base, o al revés, de una base cualquiera a TEC. Entonces, para eso habíamos planteado 3 métodos de lo mismo. 3 métodos. Entonces, para convertir de TEC a base, de DEC de base 10 a otra base, vamos a necesitar 2 métodos. Y al revés, vamos a necesitar un único método, nada más, porque vamos a aplicar el teorema fundamental de la numeración. Bien, entonces empecemos con el primer método, convertir el primer método de base TEC, o sea, de 10, a una base P cualquiera. Entonces, para el primer método es el caso entero. Entonces, ¿qué decimos? Se usa el método de las divisiones sucesivas entre la base P. Ese es el método. El método consiste, anotemos, en dividir el número entero entre la base B y recuperar el resto de la división entera. Y este resto de la división será la posición igual a 0 del número. Bien, luego continuamos con las demás divisiones sucesivas para obtener las demás posiciones. Y esto se debe hacer hasta cuando sea necesario, o sea, hasta que se vuelva pues un cociente igual a 0. Y veamos un ejemplo. Ahí tenemos nuestro ejemplo, es pues 6.793, un número cualquiera, que lo tenemos en base DEC. Ahí abajo ven su alfabeto, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque queremos convertirlo a la base 8. Entonces, de DEC a la base 8 es entero. Y si es entero, no tiene fracciones, no tiene decimales. Entonces, cuando usemos la calculadora, pues no tenemos que tener en cuenta los decimales. Entonces, dividimos, vamos a ver el ejemplo. Ahí lo tienen, el ejemplo, 6.793 dividido entre 8 y nos da 849, un entero. Pueden hacerlo ustedes con la calculadora. Si tienen a mano, búsquense una calculadora a mano. Entonces, y luego hay que sacar el resto. ¿Cómo hallamos el resto? Multiplicamos
el 8 por 849, que es el cociente, y se los restamos a 6.693. Y nos da el resto, pues, nos dio 1. ¿Ok? ¿Quieren hacerlo? Sí. Si tienen una calculadora, ¿tienen en mano una calculadora ustedes? Si tienen, podemos hacerlo. Entonces, ese 1, acá abajo hemos largado el eje, las posiciones, ¿lo ven? Posición 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, todas positivas por ser enteros. Entonces, ese 1 va a la posición igual a 0, acá al extremo izquierdo. Entonces, hemos encontrado una posición. Entonces, luego, dividimos otra vez entre 8 y nos da 106. Multiplicamos 8 por 106 y le restamos a 849. Y nos da otra vez 1. Y lo colocamos ese 1 en la posición igual a 1. Fíjense que tiene las posiciones abajo, 0, 0, 1, 2, 3. Entonces lo ponemos en la posición igual a 1 aquí en el eje P. Volvemos a dividir entre 8 y nos da 13. Y 8 por 13 y nos da un valor, y restamos a 106 y nos da resto 2. Y eso va a ser la posición igual a 2. Seguimos dividiendo entre 8. Nos da 3. Y otra vez multiplicamos y restamos y nos tiene el resto 5. ¿Ok? 5. Y seguimos dividiendo entre 3 y nos da el resto 1. Y ya, y el cociente nos da 0. Entonces, pues es hasta el resto igual a 0, entonces ahí dejamos de hacer las divisiones sucesivas. O sea, dividimos entre la base 8, porque lo que queremos convertir, hasta que se haga 0, y recuperamos los restos. Y tenemos el nuevo número, ahí ustedes ven, pues, 1, 5, 2, 1, 7. Fíjense que el número queda en realidad, las últimas divisiones son los valores más grandes, ¿no? Porque el eje está hacia el lado izquierdo. Si no hay alguna duda, vamos a pasar al método 2. Entonces, el método 2. El método 2, pues, vamos a convertir de a otra base. Entonces, por ejemplo, a la base 7, ¿sí? Vamos a convertirlo un número, pero ahora ya no es la parte entera, sino es la parte de fracción, o sea, un número fraccionario puro que empieza con 0, coma. Entonces, es el caso fracción. Entonces, para eso se usa el método contrario, o sea, el método de las divisiones de las multiplicaciones sucesivas entre la base B. Ahora acá es el método de la multiplicación. ¿Ok? Si es fracción, es multiplicación. Entonces, anotemos cómo se hace. El método consiste en multiplicar la fracción por la base B. Y luego, recuperar la parte entera. Y esta parte entera será, pues, la posición igual a menos 1 del nuevo número. Porque la fracción tiene posiciones negativas, ¿no? Y lo mismo que en el caso anterior. Y luego con la fracción que sobra, o sea, quitándole la parte entera, continuamos con las divisiones, con las multiplicaciones sucesivas para encontrar las demás posiciones. Y esto se debe hacer hasta encontrar una aproximación deseada dependiendo del ejercicio a resolver.
¿Por qué? Porque las fracciones, como son números reales, pueden tener infinitas posiciones. Entonces tenemos que hacerlo hasta cierto punto nada más, que lo vamos a definir de acuerdo a las necesidades del problema. Veamos un ejemplo. Entonces ahí tienen una fracción, usted pura, que empieza con 0, 0,843, ¿sí? 0,843 en TX. Pero ahora lo vamos a pasar a base 7. ¿Cuál va a ser el alfabeto de base 7? El 7 no existe, entonces va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, solo hasta 6, ¿no? Uno menos siempre, ¿no? Hemos dicho. Entonces, y empezamos con las multiplicaciones sucesivas. Vamos abajo, entonces tenemos 0, 8, 4, 3 y lo multiplicamos por 7. Y nos da 5,901, ¿sí? Entonces, pues, la parte entera debe ser, pues, 5. Y la nueva fracción que está bajo la rayita, 0,93. Entonces, y ese 5 recuperado va a ser la posición negativa menos 1. Y abajo lo tenemos el eje y colocamos en la posición menos 1 el valor de 5. Bien. Entonces ya hemos encontrado una posición, pero podríamos dejarlo ahí o lo vamos a seguir las veces que sea necesario. Tenemos que hacer por lo menos la misma cantidad de posiciones, ¿no? Para tener una aproximación más o menos. Y luego la fracción nueva, que es 0,903, lo ven debajo de la primera raya horizontal. De ahí seguimos multiplicando por 7. Y nos da 6,37. Recuperamos el 6, esa es la posición menos 2. En la posición menos 2 abajo colocamos el 6. Y lo que queda de la fracción, que es 0,37, lo volvemos a multiplicar por 7. Nos da 1.149. Recuperamos, 2.149, recuperamos el entero 2, esa es la posición 3, y podamos el entero, nos queda 0.349, lo multiplicamos por 7 y así sucesivamente, y ahí abajo en el eje del teorema fundamental de la numeración, que tiene, pues, empieza en 0, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Ahí en el ejercicio le falta el 0, ¿no? En la posición 0. Bien. Entonces podemos hacer, como ven en el próximo ejercicio, en el próximo ejemplo, ¿qué pasa si el número tiene parte entera y parte fracción? Entonces, por ejemplo, ahí tienen abajo el número 741.837. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, pues lo partimos el número en 2. Por un lado el entero, que va a ser 6.741, 6.741, y hacemos el método 1. Y por otro lado, hacemos la parte de fracción y lo unimos. Entonces ahí hemos hecho el ejemplo 6.747,832 que está en TEC, y lo vamos a pasar a una base más grande, por ejemplo la base 12. En la base 12, ¿qué hacemos? Va a ser 0, hasta 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta ahí van 10, y nos faltan 2 más. Entonces dijimos que los rellenábamos con letras A y B, y ahí le hemos puesto 10 y 11, no es 12. 10 y 11, tiene que haber, pues, 12, uno menos que la base. Entonces,
¿Qué hacemos? Empezamos a 6.000, la parte entera, el método 1, 6.741, lo dividimos entre 12, nos da 561, resto 9. 9. Y aquí este es resto 9, las posiciones están malas, un poquito más abajo hemos puesto mal. Entonces, donde está 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, y luego lo dividimos entre 2, seguimos dividiendo, entonces en la posición donde está el 3, en la posición encontramos el 9, después encontramos otro 9, encontramos, nos da 10 A y 3 bien, ok. Y luego más abajo tenemos pues la fracción, que hacemos lo mismo y encontramos nuestro nuevo número, que lo tenemos ahí abajo, que es 3A99,9B98. Bien. Entonces, continuaremos el método 3. El método 3 es convertir ya al revés, de base B a DEC. Bien. Entonces, pues, aquí es el método es mucho más sencillo este método. Pues se usa el teorema fundamental de la numeración. El teorema fundamental. Que el teorema fundamental, que es ese eje que hemos puesto allá, es el método de la suma de las potencias de la base D. ¿Ya? Y el método consiste, como vemos, en multiplicar cada uno de los símbolos por la base elevado a la posición que ocupa cada símbolo en el número. Entonces, este método, como es el teorema fundamental, es válido tanto para la parte entera como para la parte de fracción. Acá no hay discriminación, por ejemplo, entre nosotros hay, en ciertos lugares hay discriminación entre hombres y mujeres, ¿no? En los primeros 2 métodos también hay entero y fracción. Aquí no, es unisex. Entonces este método, como es el teorema fundamental, vale para ambos. Entonces, y vamos a ver el ejemplo. Yo tengo 7.431.647, que lo tengo en base 8, por ejemplo. Y quiero ver cuánto vale en base 10. La base 8 es un alfabeto del 0, solo del 0 al 7, no menos siempre. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos, tenemos el eje a un lado, los positivos 0, 1, 2, 3, ¿no? El eje P, que es el eje XP, el eje P, y los negativos menos 1, menos 2, menos 3. Ya sabemos que los positivos es para los enteros y los negativos es para la fracción. ¿Bien? Bien, entonces si empezamos a ver, yo que tengo que multiplicar cada símbolo por 8 elevado vemos ahí, vamos a ver, acá tenemos, si lo miramos por la izquierda, tenemos en posición menos 3, tengo un 7, ¿no? Entonces lo multiplico el 7 por 8 elevado a la posición menos 3. 7 por 8 a la menos 3. Luego tengo el 4 por 8 a la posición menos 2. Luego tengo un 6, que está en la menos 1, entonces 6 por 8 elevado a la menos 1. Y luego tengo un 1 por 8 elevado a la posición 0 en la parte entera. Luego tengo un 3 por 8, que está elevado a la posición 1. Luego tengo un 4 por 8 elevado al cuadrado. Luego tengo un tengo un 7 por 8 elevado a la 3. Entonces, veamos la parte entera, que es la más sencillita. Entonces,
El 8 a la 0, lo ven, le he puesto una llavecita acá abajo. El 8 a la 0 es 1, entonces pues 1 por 1 nos da 1. 1 por 2. 3 por 8 a la 1, 3 por 8, 24. 4 por 8 al cuadrado, entonces 4 por 8 por 8, 8 por 8, 64, nos da 256. 7 por 8 al cubo, 8 al cubo es 512, 7 por 512, 3584. Ahora vamos un poquito arriba. La fracción, ahí no, un poquito menos. Ahí. La fracción 8, 6 por 8 a la menos 1, pero 8 a la menos 1 es, ya saben, de exponente, el 8 pasa abajo, entonces 6 dividido 8 nos da 0,75. Entonces, 4 por 8 a la menos 2, pero 8 a la menos 2 es 1 sobre 64. 8 de 64, y como está con exponente negativo va dividiendo, entonces 8 dividido entre 64 nos da 0,0625. Y luego viene 7 por 8 a la menos 3. Entonces 8 a la menos 3 es 512, entonces, pero dividido entre 512, 7 dividido en 512 nos da 0.0136711875. Y lo sumamos, por un lado la fracción y por otro lado, y tenemos los dos resultados. Para la fracción 0.86171875, ¿no? Y para los enteros 603.805. Entonces, hay que conservar en las fracciones hay que conservar que hay tres fracciones y no pueden haber menos, tienen que haber por aproximación. Entonces ahí tenemos el resultado. Subamos un poquito más. Bien. Ya lo tenemos. A ver, ¿qué otro ejemplo tenemos? Ejemplo. Acá hay un ejemplo a base 13, lo mismo. Entonces hemos hecho un ejemplo a base 13. Ahora veamos el alfabeto, vamos a ver veamos el ejemplo en base 13. Pero este es el caso doble, o sea, ya yo quiero convertir de base 8 a base 13. Ya no hay DEC. Entonces vamos a usar el sistema DEC de intermediario. Entonces, ¿por qué? Porque lo único que tenemos es pues el sistema decimal DEC. Entonces, es como si ustedes quisieran salir con una amiga y la mamá no la deja salir. Entonces ella que le dice, vamos a hacer un ejemplo vulgar, de intermediario, le habla a su prima y su prima le dice a la mamá, mamá, ¿puedo salir con mi primita? Sí, entonces salen con la prima hasta 2 cuadras y de ahí se encuentran con el amigo y ella se va con el amigo y luego se vuelven a encontrar nuevamente, ¿no? Entonces usamos la prima intermediaria. Aquí vamos a usar el sistema TEC de intermediario, porque la calculadora está en TEC. Nosotros sabemos hacer las operaciones en TEC y el teclado de la máquina también está en TEC, entonces vamos a tener que usar el sistema TEC de intermediario. Entonces, ¿cómo consiste el método? Entonces, divido 6.425.35, lo tenemos ahí nuestro número que está en base 8, lo convierto a DEC. Y luego, ¿qué voy a usar? Los dos métodos primero, ¿no? Y luego, ya una vez tengo el resultado en DEC, lo voy a convertir pues a la base 13. Ahí tenemos las dos bases. Entonces tenemos para 8 la base de 0 a 7, para DEC de 0 a 9 y para 13 de 0 a C, ¿no? 0, 1, 2, 3. Entonces tenemos que aumentar después
números A, B y C, ¿no? Hasta bases, hasta el dígito C. Entonces, y empezamos a hacer. Entonces, primero empezamos con el entero, que son... primero empezamos con la base 8, ¿no? Que es de allá, por el método 3, ¿lo ven? ¿No? 6.425.35, que está en base 8, no está en DEC, entonces es el método 3, lo convierto, convirtiéndolo, colocando el eje, fíjense, el eje de la parte entera 0, 1, 2, 3, la parte fracción menos 1, menos 2. Pues, por el mismo método, ya está en octal, ya lo habíamos visto. Y el resultado nos da 3349.453125. Bien, luego de eso, bajamos un poco más abajo, subamos un poco. Luego, hay que convertirlo ahora a DEC. Ya lo tenemos en DEC. Entonces ya en DEC es el número que conocemos nosotros vulgarmente, y hay que convertir ese número ahora a la nueva base. Entonces empiezo a dividir el entero 3349 entre 13 y recuperar las fracciones. Bien, entonces tengo en la posición 0 he recuperado el 8, tras la coma. En la posición 1 he recuperado pues 10, que es A. En la posición 2 he recuperado pues 6. Y en la posición 3 he recuperado 1, entonces ya tenemos el entero. Lo mismo para la parte de fracción, empiezo a multiplicar por 13, la fracción que es 0,453125 por 13, y hallo el valor entero, 5, ya. 5, luego multiplico por 13, hallo pues 11, y 11 es B. Luego multiplico por 13, hallo 7. Hallo 7, multiplico por 13, nos queda 0, porque un valor pequeño. Luego multiplico por 13 nuevamente y nos dan 9. Y hoy he obtenido el número. Bien, entonces ya podemos convertir a cualquier base hasta acá, ¿no? Son simplemente 3 métodos. De DEC a base B, 2 métodos. Y al revés, de base B a DEC, el teorema fundamental, el tercer método, que es el método de la suma de las potencias. Bien, entonces ya sabemos lo de conversiones. Y ustedes tienen un práctico en la página de sus conversiones. Si no, se los vamos a poner. Bien, entonces, pero ahora viene algo importante acá. Entonces, pues, vamos a mirar sistema numérico de uso informático. Bien. Entonces veamos sistema numérico de información. Entonces veamos a ver, pues, para qué sirve todo esto. Entonces, todo esto que hemos visto tendrá algún uso. Entonces vamos a ver cuáles son los sistemas numéricos, pues, que va a usar la informática. Entonces, uno de los sistemas numéricos de uso informático es, pues,
el sistema binario. Vamos a ver para qué sirve toda esta burrera hasta ahora. Entonces, pues es el binario porque la máquina trabaja solo en sistema binario. El sistema binario, la base es 2. Es 2. O sea, su alfabeto es solo 0 y 1. Bien. Entonces, pues, con ese sistema numérico el computador trabaja. Pero trabaja. El otro sistema numérico es el sistema numérico octal, que es un múltiplo del sistema de 8. ¿Por qué usamos el sistema numérico octal? Porque nos va a permitir, pues, trabajar con los sistemas numéricos binarios. ¿Por qué? Porque el sistema numérico binario, al tener solamente 0 y 1, nos proporciona números muy largos. Eso proporciona números muy largos, difíciles de trabajar con ellos. Ya vamos a notar algo más del sistema numérico binario. El sistema numérico binario es el sistema nativo de la máquina. O sea, es el sistema que usa la máquina. Entonces, pues la máquina solo trabaja en binario. Pero tiene el inconveniente, pues, que el sistema numérico binario tiene números que ocupan muchas posiciones. Más o menos ocupa 3 veces y media más posiciones que el sistema numérico decimal. A ver, veamos un poquito más. Veamos decimal, ¿ok? Ya, entonces ocupa 2 veces más. ¿Ves? Entonces, una solución que es usar, igual que en el sistema métrico, usamos nosotros otros sistemas numéricos. En el sistema métrico, usamos kilómetros, ¿no es verdad? Decámetros, kilómetros. Acá también vamos a usar un múltiplo del sistema numérico binario, que es el sistema numérico octal, que es 2 al cubo. 2 al cubo es 8. Pudiera decir ustedes que quisieran usar el sistema numérico de base 4, 2 al cuadrado es 4, ¿no? Tiene que ser un múltiplo de 2, entonces. Pero el sistema numérico de base 4 es poco usado. El próximo es 2 a la cuarta, y 2 a la cuarta es 16. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a empezar a mirar, pues, el sistema numérico binario. Bien. Bien. A ver, esperen un ratito. Bien, pero hay una cosa. Me gustaría dejar hasta acá. Porque ahorita vamos a empezar a ver estos sistemas y a poder trabajar binario, octal y hexa. ¿Ok? Entonces dejaremos hasta la próxima clase. ¿Bien? ¿Me escucha? Vamos a cortar hasta acá la clase. Ya, le pido una cosa, esperen una cosa, vayan haciendo su práctico que está en la página, se lo pondré también nuevamente en la página de práctico. Hay un práctico en la... ¿Cómo? ¿En la virtual, ingeniero? ¿En la del estudiante? ¿El control de materias ahí? La virtual está...
No, está en la de estudiante está, pero se los voy a pasar a Moisés para que se la pongan a ustedes el práctico que vamos a ir haciendo en unas 3 semanas, más, que es casi todo, en unas 3 semanas vamos a ir haciéndolo, se lo voy a poner en la página, ¿ok? Se lo voy a pasar al ayudante. Bien, quedamos hasta acá. Ya, gracias, ingeniero. Gracias, Sí, ingeniero. hermano, ¿Alguna duda? gracias. Ninguna. ¿Hay alguna duda? Entonces, pues ya para la próxima clase quiero calculadoras que todos tengan. ¿Me escuchan? Una calculadora o algo para poder trabajar, porque ahorita no han podido trabajar, por eso no han podido hacer preguntas, por eso estoy parando, porque nos olvidamos del dato que ustedes tienen una calculadora cualquiera, aunque sea chiquitita, o otros, o a veces el celular tiene calculadora para que ustedes puedan ir haciendo, ¿no? Porque yo le he charlado, pero me ha preocupado que no han podido ustedes, solamente han escuchado. Entonces tienen que probarlo, a ver, pruébenlo hasta acá, y vamos a mostrarle práctico, entonces ya el otro sábado vemos esta parte que es importante, que son los sistemas numéricos de uso informático, y vienen las operaciones y casi se acaba esto con esta unidad con esto. ¿Bien? Gracias. Quedamos hasta acá. Entonces, Una pregunta, ingeniero. no se olviden de la calculadora, ¿no? ¿Ok? Inge, le queda un minuto y ya va a terminar. Sí, ok, entonces perfecto, hemos llegado a tiempo. Hasta prontito, nos vemos la próxima clase. Hasta luego, ingeniero, gracias. No, ingeniero, gracias. Chicos, compañeros.